Le pregunté antes a Fernando si tú crees que va a jugar, si tú crees que va a jugar, por ejemplo, Manolillo. O sea, yo doy por seguro que descansará Calderón, pero quiero preguntarte más o menos por dónde crees tú que va a tirar el 11 de Germán, porque si de por sí varía en Liga en los partidos importantes, ahora en Copa ya ni nos imaginamos. Sí, bueno, acertar un 11 con Germán Crespo, yo siempre lo digo, es casi como echar la Claro. primitiva, ¿no? Bueno, el tema de Manolillo es uno que está sobre la mesa. Es verdad que hace tiempo que Germán dice que le quiere dar algún descanso a Calderón, porque ahora mismo no tiene otra baza ahí en la izquierda. Y bueno, yo creo que es uno de los más claros, pero hay más nombres. Esta semana, por ejemplo, vamos, el entrenamiento de hoy estaba Adrián Turmo también, el extremo del filial, estaba Giovanni Barba, que es central. Me imagino que Cristian Delgado también tendrá su oportunidad. Y lo que hay que ver es hasta dónde Germán quiere rotar y hasta dónde quiere asegurar, entre comillas, ¿no? Que no tenemos que olvidar que el Córdoba quiere pasar en Copa, no es lo típico que se Sí. dice. El Córdoba quiere hacerlo porque económicamente para el club pasar un par de rondas y jugar con un primera división sería importante. Entonces a mí me consta, más allá del mensaje oficial, que siempre tiene que ser el de que se va a ir a ganar, que de verdad el Córdoba lo va a buscar y va a buscar el pase, ¿no? Entonces habrá que ver hasta qué punto Germán conjuga eso, el dar descanso a gente que lo viene necesitando, con tampoco desdibujar mucho el equipo para que no te quede un once raro y que sea un equipo competitivo. ¿Tú crees, Fernando, que se está tomando en serio la opción de dar minutos y abrir el camino para Cristian Delgado en el centro del campo, dadas las bajas aparentemente de Ramón Bueno y de cara también al futuro? Sí, a ver, ya el domingo pasado ante el Ceuta lo tuvo que usar casi que por urgencia, porque no tiene a Ramón Bueno, ¿verdad? Pero tampoco tiene a Javi Flores en el centro del campo. Diarra es el que más minutos tiene y si quiere darle un poquito de descanso, aunque es cierto que también es una posición en la que ha rotado bastante, yo creo que el nombre de Bernal está ahí también, como decía Rafa, A ver, no olvidemos que aparte de darle el premio a algún canterano, como el caso de Manolillo o de Cristian, que son dos nombres que perfectamente pueden ser titulares porque están en dinámica del primer equipo, al final también esta copa es necesaria para crear cierta rutina, para dar minutos a gente de la primera plantilla que por una condición o por otra no lo están teniendo en lo que va de liga, ¿no? Entre unas cosas y otras se me viene a la cabeza, por ejemplo, con el tema de los centrales, de Mm. José Alonso, José Cruz, que quizás están teniendo menos minutos, pues un buen partido y al final son jugadores de plena garantía de la primera plantilla. Ahora, el caso de Cristian Delgado en el centro del campo, pues quizás sí, porque solo tiene a dos sanos, uno de ellos Diarra, otro Bernal, el otro día jugaron los dos, pues no sé si quizás le pueda dar minutos a Cristian de inicio o parta con esa misma pareja. El último partido que Diarra no jugó fue hace apenas semana y media, en el partido en casa con el Talavera, así que bueno, eh, puede ser Cristian una opción, pero no olvidemos que también hay jugadores de la primera plantilla a los que Germán le quiere dar minutos para que un poco vayan ganando esa continuidad. En ese partido del Talavera, por ejemplo, José Alonso fue titular y no duró los 90 minutos con un buen estado físico, tuvo calambres, se le subían los gemelos, un poco por esa poca rutina, ¿no? Y yo creo que el partido de Copa también un poco va a servir para eso, pero no olvidemos que hay 6 lesionados y que también va a ser otro aspecto que va a tener en cuenta Germán. ¿A ti te convence, Rafa, la opción que ya se hizo el año pasado de poner a Gudel en banda izquierda un poco y reconvertir? ¿A ti personalmente te gusta? O mejor dicho, incluso, ¿tú crees que Germán ha descartado completamente la opción de Gudel en banda izquierda? Sí, te diría que sí y corro el riesgo, ya te lo he dicho antes, de que el sábado salga Gudel en la izquierda, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que es una cosa que fue muy puntual. Creo que este año no se plantea. Este debe ser el partido para que quizá Gudel ni siquiera viaje a Cáceres. También me puedo equivocar en eso, pero al final es el central que más minutos está acumulando. Es una posición, la de central, que no hay urgencias porque tanto si juegan Jorge con José Cruz como los dos José, José Alonso y José Cruz, Alonso y Jorge Moreno, cualquier combinación creo que es sobradamente de garantía, ¿no? Para el partido de Cacereño. Y el nombre de Gudel es uno de los que yo tengo anotados como casi seguro que quedarán, si no fuera de la convocatoria, por lo menos fuera del once inicial, ¿no?
Ya te digo, para el lateral izquierdo, si finalmente decide dar ese descanso, que tampoco podemos descartar que juegue Calderón, porque el chico no se queja, todo lo contrario, cada partido va a más. Y bueno, ya tenemos el ejemplo también del año pasado de Kites, que también creo que pedía a gritos un descanso. Al final creo que no le llegó hasta que tuvo un percance físico, o sea que no podemos descartar que incluso juegue él, pero veo mucho más a Manolillo, que al final ha trabajado toda la temporada con el primer equipo, conoce perfectamente las rutinas de trabajo de Germán Crespo, que el invento de Gudel, que no es porque él no dé el nivel, al final es un futbolista que es competitivo, lo ponga de lo que lo ponga, y es su mayor virtud, creo yo. Incluso me lo imagino jugando de medio centro y no lo haría nada mal, pero creo que Germán no quiere desnaturalizar tanto su equipo, ¿no? Él busca siempre laterales que sean potentes en el ataque, que puedan romper líneas desde atrás, y en ese papel Gudel sí lo veo un poco más limitado, ¿no? En este caso, Manolillo es un lateral muy del estilo Germán Crespo, para el que no lo conozca, típico jugador de banda que incluso jugaba en categorías más bajas de extremo, reconvertido con mucha vocación ofensiva, que no defiende mal porque en su caso concreto es bastante aguerrido, pero su fuerte, digamos, es que se puede descolgar bien en ataque, ¿no? Y yo creo que Germán valorará eso si quiere dar un descanso a Calderón para darle al chico la oportunidad. Y que Manolillo a mí, por ejemplo, personalmente, y creo que a todos nos convenció en pretemporada bastante, por tanto yo creo que es una opción muy, muy, muy factible. Carcedo, Fernando, nos hemos enterado de que lesión a priori no es grave. Aparte, Carracedo venía trayendo un poquito, ya un poco de bajón a nivel de rendimiento, que yo creo que era normal. ¿Te preocupa ese bajoncillo de Carracedo? ¿Lo ves normal? ¿Crees que obedece a que a lo mejor no encuentra ahora mismo su hueco? Que no creo que sea la opción, sino que creo que simplemente por que, bueno, venía jugando muy bien, ya la carga de partidos es muy grande. No sé cómo lo ves, Fernando. Bueno, se ha lesionado, si Rafa no me corrige, en el aductor, que es también precisamente la misma lesión de Javi Flores. Y bueno, está un poquito pendiente de pruebas, pero a ver, yo creo que si esto llega cuando llega, ¿no? Pero que si hubiese, o te dicen, oye, mira, que Carracedo se va a lesionar, ¿qué semana quiere? Pues, seguramente todo hubiésemos dicho en la semana de Copa, ¿no? Porque va a tener 2 semanas para recuperarse. A ver, Carracedo yo creo que en el inicio de temporada ha sido el jugador, me atrevo a decir, que casi que más importante en el ataque por lo que ha significado, por lo que significa y por lo que le ha aportado al equipo, ¿no? Ha sido, yo creo, que el fichaje que mejor ha sentado en la categoría. Pero, claro, lógicamente, al igual que decía antes Rafa, de otro tipo de posiciones, es que en banda pues está Simo, está Adrián Fuentes, que el otro día sale y es el principal revulsivo del equipo, y yo creo que injustamente sale del banquillo porque solo pueden jugar 11, que Cedri creo que es un tipo de futbolista que también necesita confianza en minutos, es decir, que también tiene esa posición el Córdoba bastante cubierta. A ver, que se lesione Carracedo preocupa, al igual que preocupa que se lesione Antonio Casa, al igual que preocupa que se lesionen esos nombres que un poco conforman esa columna vertebral de la plantilla, ¿no? Pero a partir de ahí, pues oye, vamos a ver cómo evoluciona. Tiene ahora 14 días para descansar. Yo creo que independientemente de si hubiese estado lesionado o no, creo que era candidato, al igual que decía Rafa con Gudel, a quedarse atrás, o al menos no partir de titular. Y a partir de, pues eso, son 2 semanas. Creo que él va a hacer todo lo posible para llegar al partido del Linares, por lo que supone también para él, porque es su ex equipo más inmediato y va a querer estar, porque va a ser un partido de primero contra segundo. Así que a ver cómo evoluciona, pero yo creo que va a hacer todo lo posible para estar en ese partido ante el Linares. Y luego para el partido de Copa, pues bueno, tiene esa alternativa de Adrián Fuentes, que tiene pocos minutos esta temporada. Cedric también es verdad que tiene pocos minutos. Incluso a Simo le ha sentado, a ver, para que se me entienda un poquito más de la cuenta, ¿no? También ha descansado mucho y no será nada extraño que Simo repitiese como titular. Así que bueno, perjudica la lesión, al igual que perjudican las otras 5, pero bueno, no, en cierto modo no ha llegado en mal momento. Da para muchas horas de debate el tema del rendimiento de Cedric Teguía, ¿eh? Pero bueno, dejando la parte, Rafa, yo apostaría por Adrián Fuentes de entrada en este partido. Yo no sé si para ti es un jugador más de revulsivo, sí o sí, aunque juegue bien, o tú apostarías, como por ejemplo creo yo que vendría bien apostar por Fuentes de entrada ya.
Bueno, el debate del revulsivo siempre lo tenemos, ¿no? El año pasado era un poco Antonio Casa el que agarró ese papel y el propio chaval dejó claro que no le terminaba de hacer gracia, ¿no? Yo entiendo que el que te cuelgue en el cartel de revulsivo, bueno, por un lado es positivo porque estás aportando al equipo en pocos minutos, pero por otro lado te condena prácticamente, ¿no? A verte siempre en el banquillo y a la espera de esos minutos. Yo sí creo que es un partido para que él agarre confianza desde el inicio, pero también tiene que aportar al equipo cosas que de momento no le viene dando, ¿no? Es muy distinto cuando un jugador sale 20 minutos como hace él el otro día en Ceuta, por ejemplo, y aporta muchísimo porque coge al rival cansado, ya no te exigen tanto ya no solo en el marcaje que te hacen, sino en cuando tú tienes que replegar, ya no es esa intensidad del rival de la primera parte. Y Adrián esta temporada ha tenido algunas oportunidades desde el inicio que no ha terminado de aprovechar. Y para mí no es casualidad y es por eso, porque es un futbolista que para mí su mayor virtud es el físico tan exuberante que tiene, ¿no? Que creo que es capaz de romper en líneas defensivas y de arrastrar literalmente defensas con su potencia, ni siquiera le hace falta cierta habilidad o capacidad técnica para marcharse de los rivales, pero el fútbol es mucho más y muchas veces si nos preguntamos por qué Simo es tantas veces titular, por qué Carracedo venía siéndolo en la derecha, es porque ese tipo de extremos también le dan a Germán un poco lo que busca cuando el equipo tiene que replegarse, ¿no? Que ese trabajo, ya no te digo intenso, pero por lo menos acompañar a tu lateral, cerrar un poquito la banda. Y en ese caso a Adrián le cuesta un poco más, ¿no? Ahí están sus números. Cuando sale en las segundas partes aporta mucho más, cuando lo hace desde el inicio quizás no sea tan diferencial, ¿no? Pero desde luego, si hay un partido para que el chico también coja confianza y ya te digo, y vea un poco que el fútbol no es solo hacia adelante, por mucho que sea delantero, que también hay que trabajar, es el Cacereño, ¿no? Un rival, buen rival, pero un rival de categoría inferior, que le va a permitir seguramente eso, el mantener su exuberancia física durante 60, 70, 80 minutos que le pueda dar Germán Crespo y que no sea solo para trabajar en ataque, insisto, que sea también para equilibrar al equipo y que las bandas no sean... Completamente. Y cierro ya contigo muy brevemente, Fernando. Quiero pensar que el bajoncillo de Simo que está pegando en los últimos partidos es algo similar a lo de Carracedo, por carga de partidos, etcétera. Quiero pensar más o menos eso. Yo creo que puede ser una mezcla un poco de todo, ¿no? Puede ser Mm. la mezcla de partidos, la falta un poquito de regularidad, porque Simo, por ejemplo, no ha sido titular en todos los partidos, el caso este que ha tenido a su alrededor, es decir, ha habido muchos conceptos o muchas situaciones que pueden influir y también una que es muy importante y que pocas veces se valora, y es que el cambio de la categoría es público y notorio, y los rivales pues claro, a la hora de defender te exigen mucho más, tienes que estar muchísimo más concentrado en los partidos y claro, tu rendimiento para que se produzca ese contraste, como ya la temporada pasada, pues tiene que ser mayor, se tiene que elevar. Y a partir de ahí, pues claro, lógicamente, yo creo que Simo este año ha dado un pasito adelante bastante grande con respecto a la temporada pasada en cuanto a se atreve mejor o se atreve mucho más, mejor dicho, a finalizar, trabaja mucho más en defensa, como decía Rafa, y eso le hace ser más titular, participa mucho en el ataque, independientemente de que, claro, de que quizá no se note tanto la superioridad como se notaba la temporada pasada. Me decía, lo tiene un compañero en broma, dice, el Simo este año ya no es Pelé. Claro, lógicamente no es Pelé porque la categoría no es la del año pasado, es totalmente diferente y es mucho más competitiva y mucho más exigente, pero claro, sí que creo que está haciendo buen trabajo y además con unos conceptos tácticos diferentes. Lo tiene, por ejemplo, en Ceuta, a mí me llamó bastante la atención el verle durante tanto tiempo por dentro, ¿no? Al final, para buscar un poco la subida de los laterales, que sabía el Córdoba, sabía Germán que así se le hacía daño, pues Simo tenía un poco que reinventarse o trabajar por dentro, donde más hombres se acumulan, donde quizá premia más el físico y el cuerpo a cuerpo que los espacios, y eso él lo está sabiendo interpretar y está poniendo todo lo que él tiene, ¿no? Entonces, quizá puede ser también un trabajo un poco más sucio, un poco menos vistoso que el año pasado, pero yo sí que creo que sí me está dando un muy buen nivel.